mirándonos está con deseo de recibir la palabra del Señor, de escuchar, estemos atentos. Recuerden, hermano querido, el Señor nos dio una boca y nos dio dos oídos para prestar atención, para hablar menos y prestar atención. Bueno, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a estar orando por el mensaje de la palabra del Señor que nos va a estar compartiendo la pastora Patri con nosotros. Gracias te damos, Señor, gracias por este tiempo de agradecimiento, de alabanza, de adoración, tiempo de libertad que tenemos en Cristo Jesús, de poder expresarnos con nuestro corazón en amor a ti, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y principalmente por lo que eres. Tú eres nuestro Dios, tú eres precioso, hermoso, misericordioso, bendito Dios. Tú eres santo. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Señor, va a ser expuesta tu palabra. Señor, que nuestras vidas estén receptivas para recibir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y guía a nuestra hermana Patri en todo lo que tenga que hablar conforme a tu voluntad y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así le pasamos a nuestra hermana Patri. Sí. Buenos días, queridos hermanos. Doy gracias al Señor por esta hermosa mañana, este hermoso tiempo que hemos pasado de poder adorar y alabar a nuestro Dios. Es un privilegio y es un honor para los hijos de Dios poder reconocer a nuestro Dios a través de nuestra alabanza, poder agradecerle a Él a través de nuestra adoración. Y bueno, en esta mañana quiero invitarlos a que juntos vayamos a la carta de Santiago, que les he estado compartiendo en el capítulo 1. Hoy vamos a ver el versículo 22 hasta el versículo 24. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24. Cuando todos lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios para leer lo que su palabra dice. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hasta ahí, hermanos. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Y le he puesto como título a este mensaje: oidor o hacedor. Y como compartíamos domingos anteriores, aquí Santiago le está hablando a la iglesia de Jerusalén en ese tiempo, es decir, a todos aquellos que habían nacido de nuevo. Y él lo hace de una manera práctica. Le enseña a la iglesia, a los hermanos, cómo debían vivir, cómo debían conducirse en su vida diaria, en lo cotidiano, cuáles debían ser sus acciones, sus actitudes. Y vemos aquí en el versículo 22 que comienza con la palabra pero. Y esta palabra en la gramática quiere decir, o es, una conjunción adversaria. Quiere decir que va a decir algo contrario, por eso pone pero. Es un concepto diferente, pero para ampliar lo que sigue. Por eso dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué significa esto? De ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El oidor es la persona que oye, mientras que el hacedor es la persona que actúa, que practica el conocimiento que tiene. El oidor es el que oye, mientras que el hacedor es el que hace, el que practica. O sea, que lleva la teoría a la práctica. Y vamos a tomar un ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, yo quiero mejorar mi salud. Entonces comienzo a leer información sobre cómo alimentarme mejor. Entonces hago un plan diario o semanal
para ingerir más frutas, más verduras, para hacer actividad física, para poner más fibras a mi cuerpo, hacer aeróbic, hacer fitness, porque necesito. Entonces yo me informo, yo estoy leyendo, informándome, pero si yo no practico lo que leí y de lo cual me informé, no va a haber cambios en mi cuerpo, no va a haber cambios en mi físico. Y solo me voy a quedar con la información y no ir a la práctica. Por eso es importante poner en práctica lo que yo estoy leyendo, porque yo puedo leer mucho sobre algo, cómo mejorar mi salud o cómo estar más saludable, pero practicarlo me va a traer beneficios realmente a mi cuerpo. Y la palabra de Dios, hermanos, nosotros la leemos, es importante leerla, informarnos, saber de ella, porque la palabra de Dios dice que la fe, ¿cómo viene? Viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es importante, pero es más importante ponerla en práctica, hacerla, vivirla, practicarla. Y la palabra de Dios es la única que puede transformar nuestras vidas. No hay otra puede transformar nuestro corazón, solo la palabra de Dios. Porque su palabra dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Esto nos dice el profeta Isaías en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Y damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es la que puede producir en nosotros y hacer lo que tiene que hacer para lo que Dios lo envió. Dios la envió para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro corazón, para que la palabra de Dios obre en nosotros y sea la que dé fruto en nuestro corazón. Eso es lo importante, hermano, que nosotros escuchemos la palabra y la llevemos a la práctica, la hagamos, porque si no, no vamos a poder. Va a ser imposible que veamos en nosotros acciones concretas y de que en mi vida, en tu vida, esté la palabra de Dios haciendo la obra. Por eso es que dice Dios mismo que Él la envió. ¿Y para qué la envió? Para que haga lo que Dios quiere que haga. ¿Y cuál es el anhelo de Dios, el deseo de Dios? De que la palabra de Dios obre en mi vida. Porque no está ahí para estar. Acá está la palabra, pero si yo me quedo con solo leerla, entonces eso es ser oidor. Vemos acá en el versículo 22 también que Santiago está hablando de dos clases de personas, ¿sí? Y están los que oyen y los que hacen. O sea, los que oyen son los oidores, como dijimos, ¿no? Y están los que hacen, los que practican. Y ahora, ¿qué significa ser oidores? Es un oyente, alguien que escucha, ¿no? Por ejemplo, aquellos que están escuchando música. Pero ¿de qué manera lo hacen? Lo hacen de una manera pasiva. Están escuchando a un cantante, a un orador. Ustedes me están escuchando, ¿sí? Ahora yo estoy hablando, pero solo escuchan. Eso pasa con los oidores. Y es más, dentro de las congregaciones, en las iglesias, hoy pasa eso. Hay muchos oidores que escuchan la palabra, pero no la practican. Oyen, pero su vida sigue siendo igual. Eso significa ser oidor. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Hermanos, acá lo importante es hacer la voluntad de Dios. Es oír la palabra de Dios y hacerla. Muchos creyentes tienen sus Biblias,
Aquí en las Biblias tienen marcadas textos con marcas, con diferentes colores, pero vemos que su vida no ha sido marcada por la palabra de Dios, porque solamente han sido oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Y como Santiago le enseñaba a la iglesia de ese tiempo, el Señor también en esta mañana nos está enseñando a cada uno de nosotros, lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo, la palabra de Dios. Porque eso trae bendición a nuestras vidas, hermanas, la palabra de Dios, porque produce fe. ¿Cómo viene la fe a nosotros? Dice la palabra de Dios que por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero lo que realmente cambia nuestras vidas es obedecer la palabra, es decir, practicarla, hacerla. Por eso Santiago les estaba hablando ese día a los hermanos que no solo debíamos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Y qué significa ahora ser hacedor? Dijimos que es una persona que practica, aquel que hace. Una persona que cumple, que se dedica por completo. Hace lo que dice la palabra de Dios. Ese es un verdadero hacedor de la palabra. Pero no le es suficiente con escuchar, sino que pone en práctica lo que ella dice, lo que la palabra de Dios dice. Les invito a ir juntos a Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 48. Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 48. Jesús dijo esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Acá vemos que Jesús usa una comparación en una edificación, en lo práctico, ¿no? El que edifica sobre la roca. ¿Y quién es la roca para nosotros? Cristo Jesús. Si nosotros edificamos sobre Cristo, ¿y qué es edificar? Es poner por obra la palabra de Dios. Es lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo, es ser hacedor de la palabra de Dios. Porque aquel que es hacedor de la palabra de Dios es rápido, es pronto para ponerla por obra, para obedecer el llamado de Dios, de lo que Dios le está hablando en ese momento, en este momento específico. Por ejemplo, si Dios está hablando sobre el perdón, vamos a ser rápidos en perdonar, porque vamos a querer poner por obra la palabra de Dios. Si me están hablando sobre el servicio a Dios, voy a ser el primero en querer servir en la congregación o al prójimo, en lo que Dios me ponga a hacer. Voy a hacer una actitud rápida, voy a querer hacer la palabra de Dios. Voy a querer ponerla por obra, voy a querer ponerla por práctica. Esos son ejemplos que nosotros podemos hacer y podemos poner, ¿no? Sobre el perdón, sobre el servicio, podemos hablar otros temas más. Por eso Cristo Jesús nos dice en su palabra que el que me ama, mi palabra guardará. Jesús fue claro cuando enseñó, porque podemos decir de labios que amamos a Dios, y esos serían los oidores, pero los hacedores son los que obedecen, los que guardan. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto dice Juan capítulo 14, versículo 23. Un verdadero cristiano no solo escucha o oye la palabra de Dios, sino que la practica en su vida. Y de esa manera glorifica al Señor, da fruto, da evidencia de que hace la voluntad de Dios. No solo dice que eres cristiano porque asistes todos los domingos a la iglesia, porque vienes a la reunión de oración, a las reuniones de estudio, los días de semana, sino tampoco dices que eres cristiano porque llevas una Biblia debajo del brazo, sino que te comportas como un verdadero cristiano. ¿Dónde estás? En tu trabajo, en el colegio, con tus vecinos.
O sea, eres un testimonio fiel de ser un verdadero hijo de Dios. Porque eres honrado, eres puntual, eres responsable, eres honesto, eres leal. Das buen testimonio de tu fe en Cristo. El verdadero carácter cristiano se demuestra y da evidencia en nuestra conducta. Si la palabra de Dios mora verdaderamente en nuestros corazones, eso se manifestará en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Por ejemplo, andamos en la calle manejando. Hoy la gente está muy nerviosa, muy mala, y enseguida te insultan, te dicen cosas feas. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? Nosotros hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido humillados delante, sino que decidimos en nuestro corazón reconocer que éramos pecadores, nacimos de nuevo y Dios nos ha dado frutos. Y esos frutos son de paciencia, de amor, de misericordia. Entonces nosotros no vamos a reaccionar de la misma manera, sino que vamos a tener una acción de amor, de paciencia, de misericordia, de bondad. Por eso es que decimos que un verdadero cristiano o el verdadero carácter de Cristo se nota y se manifiesta y se evidencia en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿cómo nos ven las personas allá afuera? ¿Ellos desean seguir viviendo como están o quieren tener lo mismo que tenemos nosotros? Es decir, ¿quieren vivir a Cristo en sus vidas? Por eso es importante que nosotros no seamos oidores. Para que, como sigue diciendo el versículo 22, para no engañándoos a vosotros mismos. ¿Y qué significa engañándoos? Significa engañar, defraudar, descarriar, engañar hábilmente con razonamientos sutiles. Y la consecuencia de oír solamente y no practicar, eso es autoengañarse. Una persona que oye y no practica, eso se está engañando a sí mismo. Por eso Santiago les animaba a los hermanos que no solo fueran oidores, sino hacedores de la palabra, engañándose a sí mismo. ¿Por qué les dice eso? Porque el que oye y no hace, se está engañando a sí mismo. Y Dios no quiere que nosotros nos engañemos. Dios quiere que nosotros seamos sinceros, seamos honestos, seamos genuinos. Porque escuchar, por ejemplo, los mensajes todos los domingos y no ponerlos en práctica, esto es engañarse a sí mismo. Si alguien dice que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Que el tal como es mentiroso y la verdad no está en él. Es fuerte, pero es palabra de Dios, hermano. Yo puedo decir que conozco a Dios, pero si no obedezco su palabra, no obedezco sus mandamientos, la palabra de Dios dice, y los invito a que lo leamos juntos, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, nos decía el versículo 22. Aquí vemos claramente que Santiago dice que puede ser que alguno sea oidor, pero no hacedor de la palabra de Dios. No hacedor de ella. ¿Y quiénes son estos? Los que no ponen interés en ponerla en práctica en sus vidas. ¿Y quién lo compara? Sigue diciendo el versículo 23. Lo compara a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y en aquel tiempo, los espejos no eran como los de ahora, que nosotros tenemos, los de vidrio. En aquel entonces los espejos eran de cobre, eran de bronce, eran de oro, eran de plata. Y había que pulirlos de tal forma que daban un reflejo, pero no era tan claro el reflejo. Entonces tenían que buscar una correcta posición y una buena iluminación para poder verse bien.
no era como los que nosotros conocemos hoy. Y por eso tenían que prestar mucha atención para que el reflejo del espejo les diera y pudieran verse bien. ¿Y qué hacemos nosotros en el espejo? Nos arreglamos, nos acomodamos, nos miramos si nos falta o que estamos, porque queremos estar bien presentados. Y aquí Santiago vieron que dice, y lo compara eso, a un hombre que se mira en el espejo. Pero después dice que se considera, dice, hay una palabra ahí que dice considera. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una mirada no así rápido, sino que presta atención, es una atenta observación a cada uno de los detalles. Me miro a ver si tengo bien el collar, los aros, por ejemplo nosotros las mujeres, si estamos bien. Y nosotros hoy hacemos lo mismo. Y acá pone el ejemplo del espejo. Pero después que nos vamos del espejo, nos olvidamos cómo estábamos, ¿sí? Bueno, eso pasa con aquellos que solamente son oidores de la palabra de Dios. Escucharon, pero después se olvidaron. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, dice. Y si la palabra de Dios, hermanos, no es aplicada a nuestras vidas, hay una terrible consecuencia al oír y no hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Es fuerte, pero es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Santiago 4:17 dice esto: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que bien, queridos hermanos, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a seguir siendo, oidores o vamos a ser hacedores? Yo les animo, hermanos, sinceramente, a no quedarnos en solamente ser oidores engañándonos a nosotros mismos, sino más bien en ser hacedores de la palabra de Dios. Es importante el estudio, es importante escudriñar la palabra de Dios, pero no solo nos quedemos con el conocimiento teológico, sino más bien es importante ponerlo en práctica, vivirla, hacerla y tener de esa manera acciones y actitudes concretas en nuestra vida que reflejen el carácter de Cristo, actos de amor, no de ira, de enojo, de estar discutiendo, no, actos de amor, de misericordia, de bondad, de justicia. Tengamos realmente un compromiso sincero y genuino en vivir la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. No hoy que la escuchamos aquí en la iglesia y la ponemos por obra aquí porque nos está viendo el pastor o porque nos ven los hermanos, sino cada día de nuestra vida, hermanos, seamos hacedores de ella, hacedores de la palabra de Dios. Y sabemos que no lo vamos a poder hacer solos, porque hay que tomar decisiones todos los días. Recordemos que Jesús nos dejó, Dios nos dejó a su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía a toda verdad, a hacer la palabra de Dios, a decidir en nuestra vida, querer no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Ánimo, queridos hermanos. Que Dios les siga bendiciendo. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar una vez más a nuestras vidas. Gracias por dejarnos esta enseñanza tan clara y tan específica, Señor, en donde nosotros podemos poner en práctica lo que ella dice, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor, a ser obedientes, a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has traído hoy, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser oidores, Señor, pero también hacedores. Poder reflejar esto no solamente acá, sino en todos lados, Señor, para que te vean a ti en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor,
a seguirte y a escucharte, Señor. Poder estar contigo en esta semana, Señor, que entra y te damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por todo lo que tú hagas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Y así le entrego al pastor. Gloria a Dios, amén. Hermosa palabra, ¿no? ¿Le ha hablado el Señor a usted? A mí el Señor me ha hablado, ¿sí? Ser hacedores y no tan solamente oidores. Que realmente pongamos su palabra por obra, hermanos, para que seamos edificados, porque esa palabra es la que a nosotros nos trae ese fruto, para que podamos ir caminando día a día en este camino glorioso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Les quiero recordar, hermanos queridos, que el domingo que viene tendremos Santa Cena, así que nos preparamos para participar el domingo que viene de la cena, del partimiento del pan, del vino y de compartir juntos entre hermanos este hermoso mandamiento que nos dejó Cristo Jesús a la iglesia. Así que bueno, nos saludamos con un ósculo santo, nos saludamos en la paz del Señor, que el Señor los siga bendiciendo. Muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos que están en las redes. Saludos a sus familias y nos vemos, si Dios quiere, Dios mediante, en otra reunión como esta el domingo que viene. Y tenemos también reunión de oración, recuerden, el día miércoles, ¿sí? A las 20 horas. Muchas bendiciones.